Buenos días. No sé si ustedes se la saben. A ver si de pronto se la saben y me siguen, ¿sí? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Jesús y María me la enseñaron a mí. Esa fue la primera oración que a mí me enseñaron cuando yo tenía, pues hace poco, unos 20 años atrás, cuando yo tenía como 5 o 6 años. 20, 22 mal contados ahí. Y cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, y recuerdo que era más o menos esa edad porque todavía mi mamá y yo no nos habíamos tenido que venir del pueblo, estábamos en el pueblo. Y pues obviamente mi mamá me enseñó también el Padre Nuestro y todo lo que le enseña a uno una mamá católica, pero recuerdo que la primera oración que me enseñó ella, que yo recuerdo y que me gustaba muchísimo, era el Ángel de mi guarda. Y me gustaba porque si usted no sé, bueno, a mí me gustaba mucho el sonsonete, ¿no? ¿Cómo le llaman uno a eso? El ritmo, la melodía, ¿cierto? Como con todos los santos, Jesús y María. Y entonces esa era la que yo siempre, antes de acostarme, para que no tuviera sueños malos, mi mamá me decía, para que uno no tenga sueños malos, ni se acueste con camisas negras, Jonathan, ni se acueste sin rezar. Y la rezada mía era esa y el Padre Nuestro. Eran las dos. Pero a mí siempre me gustó el ángel de mi guarda, porque mi mamá decía que todos nosotros tenemos un ángel de la guarda y que hay que estar orando, rezando el ángel de mi guarda para que él sepa que uno sabe que él está allí. ¿No? Y entonces cuando yo caminaba, corría, yo siempre pensaba por dónde irá el ángel de la guarda, ¿no? ¿Por qué lado irá? Entonces uno se imaginaba todas esas cosas. Es muy bonito, claro, muchas cosas han cambiado. Después de eso, por supuesto, uno aprende, la fe pues madura, cambia, se transforma, uno aprende cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerdo eso porque fueron los primeros inicios de la fe de alguien. ¿No? Fue la primera vez que alguien te habló de algo que subsiste, que queda, ¿verdad? Y entonces recuerdo mucho siempre ese testimonio de mi mamá. Y yo quiero que miremos, por favor, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1. Hay un legado muy parecido. Siempre me gustó eso en Segunda Timoteo porque hay un legado muy parecido en ese sentido. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda Timoteo 1, 3. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice Pablo, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Me gusta mucho cuando hablábamos de legados de fe, pensando un poquito de qué podríamos hablar. Me gustó mucho este texto y a este mensaje el día de hoy lo quise llamar: todos estamos parados en los hombros de alguien. Todos estamos parados en los hombros de alguien. Básicamente para decir que de alguna manera todos nosotros somos lo que somos o tenemos lo que tenemos de alguna forma porque en alguien nos apoyamos, ¿verdad? Cuando yo fui pastor en la Iglesia Bautista Jerusalén, yo siempre decía que yo estaba parado en los hombros de muchísima gente. Por ejemplo, recordaba mucho al pastor Gustavo Sánchez, que fue la persona que me abrió o que me llevó a esa iglesia. Acá decían que yo le había hecho el cajón a él. No le hice el cajón, él me llevó. ¿Para qué me lleva?
Y acá, pues muchos son los que también me abrieron la puerta. Pues siempre le he reconocido eso al pastor Leonel, que fue la persona que me trajo acá. Hay un profesor que ya no está, que se llama William Castaño, fue el primero que me envió cuando era de extensión, me envió a dar diplomados. Y muchas otras personas siempre le han dado a uno como un chancecito, ¿no? Le han abierto la puerta y entonces uno como que se paró en ese escaloncito. Y uno está parado en los hombros de alguna persona, de cualquier persona. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ahorita estás encargado de la iglesia de Éfeso, no sé qué, pero tu fe no fingida, fe que yo admiro, esa fe está parada en los hombros de alguien. ¿De quién? Pues de tu abuela Eloida y de tu mamá. ¿Es cierto? Y yo, dice Pablo, yo también estoy parado en los hombros de alguien. En el versículo 3 nos dice, yo honro a Dios, el cual yo he aprendido a honrar desde mis antepasados, desde mis mayores. O sea, la fe mía tampoco me la inventé yo. Esa cuestión yo también la aprendí de alguien. Por eso aquí en la segunda epístola a Timoteo se puede ver que el asunto de recibir un legado y enseñar ese legado es muy común. Yo vi que varias veces se repetía en esta epístola eso de recibir el legado, pero también entregar el legado. Lo vemos en el texto que acabamos de leer ya, ¿cierto? Este ya lo vimos en el capítulo 1, pero mire, en el capítulo 2, versículo 2 dice, lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el capítulo 2, Pablo le recuerda el tema del legado y le dice, y entrégalo. En el capítulo 3, versículo 10 dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Le está diciendo a Timoteo, tú has seguido de cerca lo que yo también te enseñé. Y más adelante en el mismo capítulo, pero en el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es así que entonces el tema del aprendizaje, la enseñanza y la exhortación con el fin de que las personas pongan en práctica lo que aprenden, pues en 2 Timoteo es muy importante. Así que hablando de legados de fe, pues entonces tendríamos que pensar también y recordar, que sea un momento para recordar sobre los hombros de quién estamos parados hoy. ¿Quiénes nos enseñaron algo? Pues mucha gente nos enseña cosas, pero ¿quiénes nos enseñaron algo que valió la pena? ¿Quiénes nos enseñaron algo que nosotros dijimos, de aquí me agarré? ¿Quiénes nos enseñaron algo que nosotros dijimos, de eso me sostuve, de esa fe me sostuve, de esa palabra me sostuve, de esa enseñanza me sostuve, de eso que me enseñaron, de eso vivo, con eso tengo mi sustento? ¿Quiénes nos abrieron un día la puerta? ¿Quiénes nos dieron un día la oportunidad? Qué bueno poder nosotros recordar esa persona o esas personas hoy. Pero no solamente para recordarla, sino para lo que sigue. Teniendo entonces, algunos autores, entre ellos autores como Bortolini, Siebenek, Kinner, consideran que la segunda carta de Timoteo es una carta de testamento espiritual, es una especie de testamento espiritual de aquel que siente, como en el caso de Pablo, que ya le llegó el momento, ya le llegó la hora, ya de aquí yo no paso. Pablo, valga decirlo, en la carta a Timoteo está encarcelado. Algunos difieren de dónde está. Bueno, de hecho algunos difieren de si este es Pablo, ¿no? Yo me inclino a pensar que sí, pues por una cantidad de tonos tan personales, como tan de adentro, como tan de una relación muy cercana con Timoteo, que yo creo que sí es Pablo el que está escribiendo en esta carta. Pero además está encarcelado y dice, estoy encarcelado y todo el mundo me abandonó. No, Pablo dice todo el mundo, y ahí está, da los nombres de quienes lo abandonaron, ¿sí o no? Y dice, me abandonó más de uno. Pero yo recuerdo de ti esa fe no fingida. Entonces, esta es una especie de testamento espiritual de aquel que se siente que ya le llegó el momento de partir y que quiere que su legado quede en buenas manos y que a su vez quien recibe ese legado se asegure de dejarlo en manos de otras personas. Por eso, teniendo en cuenta esto último, es decir, el para qué del legado, sería bueno que reflexionemos en una especie de línea temporal, es decir, el legado adquirido, lo que hacemos hoy con el legado y lo que haremos en el futuro con el legado. Por eso tengo esas 3 preguntas. La primera, ¿qué cosas hemos adquirido de otros?
¿Qué cosas hemos adquirido de otros? Enseñanzas, oportunidades, puertas abiertas, lo que sea. ¿Qué cosas hemos adquirido de otros? Ya vimos que Pablo dijo, le doy gracias a Dios a quien sirvo con una fe como me la enseñaron mis mayores, mis antepasados. Pablo admite que lo que aprendió se lo enseñaron sus progónonon, sus antepasados, sus mayores, sus padres. De Timoteo, Pablo dice lo mismo. Ya que estoy acordándome que a mí me enseñaron la fe, también me acuerdo que a usted también le enseñaron la fe. ¿Y quién le enseñó? Se lo enseñó en griego la palabra me parece muy bonita, mamme, que significa abuela. Y su mamá, que en griego es metri, o bueno, matre, pero aquí está conjugado, metri, la mamá Eunice. Tan bonito que suena mamme, ¿no? Abuela, ¿cierto? Y generalmente cuando uno habla de la mamá, casi que en todo idioma, siempre como que las palabras son muy parecidas, ¿no? Mom en inglés, bueno, acá esto, bueno, en fin, está muy bonito. Está bonito, ya, me pareció bonito. En francés no sé cómo es. Se los debo. Interesante esto porque Pablo destaca una cosa que generalmente no se destaca mucho, que culturalmente eso estaba clarísimo, por lo menos en la cultura judía, y es el papel de la mujer judía en la fe y en la formación de los hijos en los primeros años. Ya después de cierta edad, muy corta edad, 10, 12 años, ya la formación pasaba a ser cosa de hombres en la sinagoga y en no sé qué, pero inicialmente el idioma. Yo tenía un profesor de hebreo allá en Bogotá, que el hombre decía, así se escribe, no sé qué, y él decía, ¿y por qué los hebreos escriben las cosas así? Y entonces él siempre decía lo mismo, porque así le hablaban la mamá a los niños, y si así le hablaban las mamás a los niños, así quedó el idioma. Y entonces, ¿por qué? Porque la formación, el idioma, la moral, la religiosidad, todo eso estaba a cargo inicialmente en los primeros años de las mamás. Muchos de los que los hombres fueron después fue precisamente por la mamá. Por eso es que no está raro que Timoteo haya recibido la fe y se le diga que la fe la recibió de la mamá y la recibió de la abuela. Valga decir también que Timoteo, su mamá, era judía, aunque su papá era griego. Según nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el papá era el griego, pero su mamá era judía y por lo tanto su formación era muy probablemente muy judía. Timoteo entonces sabe lo que sabe, porque Timoteo lo aprendió de alguien. Pablo mismo dice que él tiene ese conocimiento porque lo heredó de esa forma en la fe de sus antepasados. Lo mismo ocurre con nosotros, con usted y conmigo. Podemos tener una fe y unas creencias que usted y yo hemos heredado. Es más, muchas de las cosas que nosotros creemos, aún si hemos pasado por una carrera como teología, muchas de esas cosas se quedaron allí porque la mamá se lo enseñó a uno. Bueno, yo a estas alturas pues yo ya no puedo creer en el ángel de la guarda, ¿sí? Pero hay muchas cosas que me enseñaron en la casa que no importa la carrera de teología que yo haya pasado o yo haya cursado, que no importa. Muchas cosas se quedaron allí porque me las enseñaron en la casa, eso no se va a mover de allí, ¿verdad? Otras cosas pues se pararon encima de esas cosas que yo ya creía. Por eso una pregunta que yo quisiera hacerles hoy es esta: ¿cuáles de esas cosas que nos heredaron, cuáles de esas cosas que hemos aprendido, cuáles de esas cosas han sido benéficas y cuáles de esas cosas han sido limitantes? Porque también tenemos que pensar que a veces los legados, aunque Pablo está diciendo que lo que Timoteo aprendió está muy bien y que lo que él aprendió de sus antepasados también está muy bien, pues sabemos por la historia de Pablo que no todo lo que él aprendió de sus antepasados a Pablo le pareció bien. Llegó un momento en que Pablo sufrió una transformación. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál de esas cosas que a usted le enseñaron en la casa todavía siguen siendo importantes, todavía siguen siendo benéficas y cuáles todavía siguen siendo limitantes? ¿Cuáles creencias la han dejado usted pensando que usted no puede lograr ciertas cosas, que usted no puede hacer ciertas cosas, que para usted esas cosas no son, que hay ciertos lugares donde usted no va, que hay ciertas cosas que usted nunca va a lograr? ¿Cuáles de esas cosas, porque también son heredadas, son limitantes?
Sería muy bueno como pensar eso el día de hoy. Estamos hablando de cosas buenas y positivas, según dice Pablo, pero no todo lo que aprendimos en la casa es muy bueno y es positivo. Aunque nos lo haya enseñado una persona que nos amaba tanto como nuestra mamá o como nuestro papá, o como nuestra abuela, una tía, no sé, alguien nos enseñó algo. Y tal vez nos quería mucho, pero tal vez el día de hoy nosotros deberíamos pensar y decir, yo no debería seguir pensando esto. Por eso entonces la primera pregunta era, ¿qué cosas hemos adquirido de otros? La segunda pregunta, ¿qué cosas conservamos aún hoy? ¿Qué cosas conservamos aún hoy? En el versículo 4 y en el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, me he acordado de tus lágrimas, y deseo, verte pronto para ser lleno de gozo. Y dice Pablo, traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti en este momento. O sea, Pablo se acuerda de Timoteo, ya no se acuerda solamente del legado, sino se acuerda de lo que Timoteo ha hecho con ese legado. O sea, en este momento, ¿quién es Timoteo? Y Pablo habla con Timoteo y parece un papá muy orgulloso de Timoteo. ¿No? Es decir, como que me di cuenta de lo que se te enseñó y hoy que te veo digo, valió la pena. ¿No? Como que has honrado lo que te dieron, el legado que tenías, ¡pum! Ahí está, veo una fe en ti que no es fingida, ¿verdad? Pablo alaba a Timoteo por la fe presente, la cual dice que no es fingida. De hecho, recuerdo lo que dice en el capítulo 3, versículo 10, que le dice de la siguiente manera, tú has seguido de cerca mi enseñanza, propósito, fe, conducta, paciencia, amor y perseverancia. Pablo le dice a Timoteo, tú has aprendido de mí y seguiste por ese camino y lo mantienes. O sea, Timoteo persevera en lo que aprendió. Y Pablo se siente muy feliz. Pablo se siente orgulloso de ese Timoteo, ¿verdad? Sin embargo, muy probablemente Timoteo tuvo que transformar de alguna manera eso que aprendió. De alguna manera Timoteo tuvo que hacer algo con eso que aprendió, porque si bien Pablo se lo enseñó en un tiempo, se lo enseñó en un contexto, Timoteo no lucha con las mismas cosas y no está en el mismo tiempo. Esa enseñanza tuvo que de alguna manera transformarse. Por eso la pregunta para nuestra fe hoy es la siguiente. ¿Hemos crecido en el aprendizaje que nos heredaron? ¿O nos quedamos con la versión que nos dieron desde el principio? Se la repito. ¿Hemos crecido en el aprendizaje que nos heredaron o nos quedamos con la versión que nos dieron desde el principio? Yo creo que desde el ángel de mi guarda que me enseñó mi mamá a hoy hay mucha diferencia. Yo creo que 2 o 3 cositas más he aprendido. ¿Sí o no? Lo mismo es con cada uno y con cada una. ¿Hemos crecido en el aprendizaje que nos dieron o nos quedamos con lo que nos dieron? Hace años hablaba con una persona que me decía que le ayudara con un trabajo que había hecho hacía mucho tiempo, y decía, ese trabajo lo hice hace como unos 20 años atrás, pero quiero actualizarlo. Y me decía muy orgulloso, lo mismo que yo pensaba en ese tiempo, yo leo el trabajo y lo sigo pensando ahora. Y entonces, pues entiendo que hay cierto orgullo en el sentido de decir, pues yo me mantengo, ¿no? En mi fe. Por ese lado, listo, bien. Pero por el otro yo digo, pero ¿qué tanto hemos crecido en 20 años? Si yo leo lo que escribí hace 20 años, o sea, cuando tenía unos 5 años, si yo leo lo que escribí hace 20 años y sigue siendo igual a lo que sigo pensando el día de hoy, yo me alarmaría un poquito. Yo creería que las cosas tienen que cambiar, ¿cierto? Yo entiendo que el fundamento de la fe, yo entiendo que la creencia, yo entiendo que la fe en muchos sentidos, pues qué bueno uno mantenerla, vengan carros y carretas, la confianza en Dios, que a veces es lo único que nos queda, se mantenga. Pero que la forma de la fe, el pensamiento social, lo que esa fe importa para la vida diaria, siga siendo lo mismo hoy que hace 20, 15, 5... 30 años atrás, pues habría que reevaluar qué tan bueno sea eso, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿hemos crecido en el aprendizaje que nos heredaron o nos quedamos con la versión que nos dieron desde el principio?
¿O nos quedamos con la versión que nos dieron del principio? Yo no me imagino yo creyendo que el ángel de la guarda está aquí parado, librándome. No me lo imagino, porque además yo me he caído, he tenido problemas, y el ángel de la guarda jamás me agarró de ninguna parte. O sea que yo no puedo seguir creyendo que el ángel de la guarda sí está ahí al lado mío como mi mamá me lo enseñó, probablemente, ¿no? Por eso es que hay que preguntárselo, porque un legado se debe acrecentar y no desaparecer. Un legado que nos dieron, que nos entregaron, llámese enseñanza, llámese oportunidad, llámese dinero, llámese puertas abiertas o llámese unibautista. Así como nos lo entregaron, si lo vamos a devolver igual como el tipo que enterró el talento, pues entonces no estamos haciendo nada. Un legado o crece o un legado desaparece. Pero no se puede mantener igual siempre. Entonces, qué bueno mantener ese legado, pensar, bueno, desde que tengo el legado, sea cual sea, hasta hoy, ¿esa vaina qué? ¿Voy a multiplicar el talento o más bien lo enterré? Por último, la tercera pregunta. La primera era, ¿qué cosas hemos adquirido de otros? La segunda es, ¿qué cosas conservamos aún hoy? Y la tercera es, ¿qué cosas esperamos lograr a partir del legado que hoy tenemos o lo que nos queda del legado? ¿Qué cosas esperamos lograr a partir del legado que hoy tenemos? Y en el versículo 6 dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, te aconsejo que eso que Dios te dio, que yo ya te puse las manos y que no sé qué, y lo que aprendiste de tu mamá y lo que aprendiste de mí, está muy bien. Pero a partir de ahora te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, haga algo con esta vaina, hermano. Muévase. No se quede ahí. Quedarse como Pablo, pues ya Pablo hay uno. Ya yo soy el apóstol Pablo y yo ya me voy a morir. Yo necesito que usted vaya más allá de lo que yo llegué. Hasta donde yo llegué ya fue. Listo, yo hice lo que podía hacer, pero de usted yo espero más. ¿No? Ese legado tiene que ir más allá. Pablo le dice a Timoteo que ya le dio su legado. Ya le dio lo que tenía y lo que podía. Pablo dice, yo ya no tengo más. Ahora es tarea suya seguir adelante. La invitación de Pablo es que Timoteo avance. La invitación de Pablo es que Timoteo haga la obra. La invitación de Pablo es que Timoteo se esfuerce. Y la invitación de Pablo es que Timoteo se expanda. Aviva el don. O sea, ya no te quedes simplemente con el legado. Listo, lo conseguí. ¿Y ahora qué? Nada, pues ya lo consiguió a dormir. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos cuando logramos algo? Uno a veces llega a ciertos lugares, eso decía el profesor Isaías, hablando de Elías, y llega uno a veces a cierto lugar y cuando ya uno lo consigue, uno dice, listo, ya lo conseguí, se queda sin propósito, se queda sin qué hacer con eso. No, ya lo logramos, ya lo tenemos, qué bueno, ya nos lo dieron, nos lo entregaron, bueno, ¿y entonces? ¿A enterrar el talento? No, a seguir adelante. El legado sí debe continuar. Pero Timoteo deberá enfrentarse a nuevos retos, a nuevas preguntas, a nuevas cosas por hacer. Y la respuesta de Timoteo debería ser muy diferente a la respuesta de Pablo, porque a lo que se va a enfrentar Timoteo no es lo mismo de lo que se enfrentó Pablo. La crianza de Timoteo no es la misma crianza de Pablo. Las ideas de Timoteo no pueden ser las mismas ideas de Pablo. Por eso Pablo dice, yo ya estoy preso. Ya estoy que me muero. Yo de esta no creo que pase. Y aún si pasara, yo necesito que usted, con fuerzas nuevas, agarre ese legado y vaya para adelante. Se expanda, se esfuerce, avance. No se quede igual. Aviva el don. Por eso, la pregunta en este punto para todos y todas es, ¿el legado que hemos adquirido ha cambiado o se mantiene igual?
¿Esa fe ha cambiado? ¿Se mantiene igual? ¿Esa fe que tenemos hoy responde a los problemas que tenemos hoy? ¿O seguimos teniendo los problemas de cuando teníamos 5 o 6 años? ¿No? El legado que hemos adquirido, ¿ha cambiado o se mantiene igual? Otra pregunta. ¿Tenemos en cuenta que los tiempos han cambiado? ¿O seguimos aferrados a respuestas de preguntas que nadie se hace? Seguimos aferrados a dar respuestas a preguntas que nadie se hace. Esto siempre lo decía yo en mis cursos de teología práctica, que eso lo dijo Mafalda. Mafalda dijo, cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y a veces nosotros nos la pasamos respondiendo a preguntas que nadie se hace. Una vez Ned Flanders le dijo a Lisa eso, Lisa, tú eres la respuesta a la pregunta que nadie hizo. Y entonces a veces como teólogos respondemos cosas que nadie se pregunta, pero se oyen muy bien, ¿no? Como universidad, ¿respondemos a las necesidades de la sociedad o seguimos respondiendo a preguntas que la sociedad no tiene? Seguimos respondiendo a necesidades que la sociedad no tiene. Nuestra fe es una fe que va acorde con lo que vivimos o seguimos doctrinalmente encajonados de tal manera que tenemos a Dios y a nuestra fe metidos en un cajón respondiendo a preguntas que nadie se hace o respondiendo mal a preguntas nuevas que antes de pronto ni siquiera pensamos que era posible que sucedería. Pero doctrinalmente la seguimos repitiendo porque seguimos como la persona que les conté ahorita creyendo que entre menos cambiemos de pensamiento, más fieles somos. Y no, la fe exige un cambio con las preguntas sociales también, con las preguntas del mundo, con las preguntas de la gente. Si no, entonces, ¿para qué sirve la teología, no? Y por último, ¿seguimos aferrados a viejas tradiciones y maneras de hacer las cosas solo porque así fue siempre? ¿Seguimos aferrados a viejas tradiciones y maneras de hacer las cosas solo porque así fue siempre? Pues bueno, también sería muy bueno en esto del legado preguntarnos, ¿ese legado cambia, ese legado responde, ese legado tiene sentido? O sencillamente yo así como agarré el legado me pareció tan bonito que ahí lo dejé, lo enterré y eso no se transformó. Y si no se transformó, ¿sirve? ¿Lo necesitamos ahorita? ¿O seguimos enterrados en el pasado? Todos y todas tenemos legados de fe. Todos y todas hemos aprendido de alguna parte. Como dice el título del mensaje del día de hoy, todos estamos parados en los hombros de alguien. El camino que iniciamos nosotros es la continuación del camino que alguien ya anduvo en el pasado. Sin embargo, nos queda la responsabilidad de mantener lo que debemos mantener, desechar lo que debemos desechar y actuar conforme a los tiempos como nos lo están demandando. Está bien tener legados de fe, pero no nos quedemos en el mismo sitio honrando legados que deben responder a los signos de los tiempos que nos han tocado vivir y que probablemente esos legados no lo están haciendo. Entonces, básicamente el día de hoy, hablando precisamente de esos legados de fe, qué bueno, por un lado, darnos cuenta y dar gracias a los hombros en los cuales nosotros estamos parados, quiénes nos dieron la oportunidad, quiénes nos abrieron las puertas, quiénes nos enseñaron algo valioso, pero por el otro lado también pensar eso que me enseñaron, que es muy valioso, que es muy bonito, bueno, ¿cómo lo honro? Y la manera de honrarlo no es mantenerlo ahí quieto como si nada pasara. No, esa no es la manera de honrar las cosas. La manera de honrar los talentos es precisamente multiplicando esos talentos, haciendo algo con esos talentos, llevando esos talentos a otro lado, no quedándonos con ellos enterrados en el piso. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para eso. Permítame terminar con una oración. Señor, te damos gracias, pero más que gracias, Señor, te queremos pedir la fuerza, el coraje, la valentía suficiente, Señor, la inteligencia, la sabiduría de parte tuya, para entender, Señor, qué de los legados que tenemos, de nuestras enseñanzas, de las oportunidades, de lo que hoy está en nuestras manos, qué debe mantenerse, qué debe seguir allí, qué debe fortalecerse, Dios mío bendito, ¿no? ¿Qué debemos rescatar que desaparezca? Pero al mismo tiempo, qué de eso
ya debe morir? ¿Qué de eso ya debe quedar atrás? ¿Qué de eso ya debe ser un buen recuerdo? ¿Y qué cosas debemos trabajar para que funcionen, para que salgan adelante, para que sean nuevas, para que nos lleven a otros niveles, para que podamos responder a las necesidades del mundo? Ayúdanos, Dios mío bendito, no solo como universidad, sino también como personas, en los legados que cada uno y cada una ha adquirido. Algunos muy buenos, algunos que también deben olvidarse, algunos que también deben quedarse atrás, algunos traumas que deberían morir en nosotros, y que en medio de todo eso, Señor, tú nos ayudes a diferenciar una cosa de la otra y podamos seguir avanzando en nuestras vidas, seguir adelante con lo que tenemos que hacer, fortaleciendo lo que tenemos que hacer, llegando al lugar donde tenemos que llegar. Y Señor bendito, danos esa sabiduría para diferenciar lo que debe morir de lo que debe avivarse. Te damos gracias en este día pidiéndote tu misericordia, tu amor, pero también dándote gracias por las enseñanzas de alguien, por las oportunidades de alguien, por las personas que nos abrieron las puertas, por la gente que nos ayudó en un momento del camino y por los hombros de los que ahora estamos parados y paradas cada uno. Te bendecimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones.